delante de Está hablando del Salmo 23, ¿no es cierto? Del Salmo 23. Abra su Biblia en el Salmo 23. El Salmo 23, esta hermosa canción, poema, ¿verdad? Himno que escribió el rey David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tengamos un momento de oración. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros aquí. Amado Dios, esa fue tu promesa. Señor, por eso, sabiendo que tú eres un Dios de propósito y sabiendo que tú sabías que íbamos a estar esta mañana en este lugar, permítenos, Señor, entender tu palabra. Permítenos, Señor, concentrarnos en corazón, en mente, en alma, con aquello que tú hoy día quieres compartir en nuestra vida. Señor, a ti no te podemos engañar, tú conoces realmente cuál es nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras vergüenzas, nuestros temores, Señor. Y en esta mañana, en este lugar, Padre Celestial, declaramos que tú eres el único Dios verdadero, que eres fiel, Señor, y que más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras dudas, tu misericordia, Señor, se renueva cada día. Padre, aquí está lo que somos. Háblanos, Padre Celestial, que no haya nada ni nadie que interrumpa, Señor, la meditación, la explicación, la predicación, la lectura de tu palabra, ni espíritus, Señor, que quieran arrebatar, que quieran intranquilizar el mover de tu Santo Espíritu obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Amado Dios, gracias por estar aquí, Señor, porque sabemos que en tu presencia hay esperanza, hay libertad, hay salvación, hay sanidad, Señor amado. Por eso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Oramos conforme, Señor, a lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado, ¿verdad?, de este salmo ya varios domingos. Dijimos, por ejemplo, que el primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, era un hermoso, atractivo y efectivo antídoto contra la preocupación. Este salmo, hemos dicho, ¿verdad?, nos ayuda a comprender cómo Dios, ¿verdad?, en su misericordia, con esta metáfora de ser el pastor, Él está al lado de sus ovejas. Y el primer versículo tiene que ver precisamente con la preocupación, un elemento característico hoy día en nuestra sociedad, la preocupación, ¿no? Aquello que no se ve, no se toca, pero esa sensación, ¿verdad?, que nos mantiene intranquilos, ¿no? Cómo irán a ser los negocios, cómo irá a ser el matrimonio, e incluso hay muchos que prefieren no proyectarse, ¿verdad?, porque hay algo que preocupa. Incluso muchas veces estamos en un lugar, pero la verdad es que no estamos en ese lugar porque nuestra mente está cautivada, preocupada por algo. Pero ese versículo, ¿verdad?, en la experiencia de quien lo escribió, que es el rey David, él dice, Él es mi pastor, nada me faltará. Cuando vimos ese aspecto, ¿verdad?, hablamos de la fe, lo relevante, lo trascendente que era la fe, creer que Él es mi pastor y que además Él va a hacer o hace lo que Él dice que hace, porque la fe tiene que ver con eso. La fe tiene que ver precisamente con eso, o sea, yo creo que Dios va a hacer lo que Él dice va a hacer. Después vimos el versículo 2, ¿no? Y el versículo 2 nos ayudaba
de una forma u otra a entender, ¿verdad?, que esta presencia de este pastor, de este Señor, de este Dios, también constituye para mí un antídoto ante el agotamiento y el cansancio, porque el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es la experiencia, ¿verdad?, de un hombre que sin duda, como el caso del rey David, en su vida se vio enfrentado al agotamiento, ¿verdad?, a su trabajo, a la intensidad de lo que él hacía y que le restaba muchas veces esas fuerzas para continuar viviendo. Que por lo demás es una realidad hoy día de muchos hogares, de muchas personas, de muchos individuos, de muchos hombres y mujeres, la realidad del agotamiento, del estrés, del cansancio. Hoy más que nunca, ¿verdad?, nosotros vemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad esta tendencia al activismo, ¿verdad?, y al ocupar, ¿verdad?, cada hora de nuestra vida intensamente para obtener algún beneficio de todo eso. Y hoy día veíamos en aquella oportunidad, ¿verdad?, y hablábamos, por ejemplo, de los trabajólicos, aquellos que, ¿verdad?, se centran su vida en esta ansiedad por trabajar o sentirse valorados, ¿verdad?, porque trabajan. Cuando uno les pregunta a alguno de ellos, ¿verdad?, si acaso ha tomado vacaciones, la pregunta típica o la respuesta típica es, no, yo no puedo tomarme vacaciones, no, para mí es imposible, puedo tomarme un fin de semana, un par de días. El trabajo, ¿no? O estas jornadas larguísimas de horas de trabajo que incluso han comprometido a la propia mujer, ¿verdad?, dejando muchas veces a sus hijos, a su hogar, porque vamos detrás de algo y eso nos agota. Pero este versículo 2, ¿verdad?, en lugares de delicados pastos, me habla de que este pastor, este Dios, me lleva a un lugar, a través de la fe que yo expreso en él, a un lugar de descanso, donde hay pastos verdes. Es un lugar seguro. Y es un lugar donde no solo hay pastos verdes y hay seguridad, sino que también hay agua cristalina, ¿verdad?, que me permite saciar mi sed, que me permite alimentarme, que me permite descansar y que me permite, ¿verdad?, vivir una experiencia de seguridad ante las presiones que cada día recibo como individuo en esta cultura. Después vimos, ¿verdad?, en el versículo 3, confortará mi alma. Y analizamos en aquel momento, ¿verdad?, que este Dios todopoderoso, este pastor, ¿verdad?, porque es la metáfora del pastor, no solo Él propicia, ¿verdad?, este lugar seguro, el alimento, ¿verdad?, el pasto verde, el agua, sino que además este pastor, este Dios, este Señor, sana mi alma. Es decir, este Dios, este Señor, este pastor, ¿verdad?, renueva mi alma, la conforta, la fortalece. Es decir, en mi mundo interior, a donde están mis heridas, donde están mis carencias, donde están mis tristezas, mis penas, donde afloran muchas veces sentimientos de culpa, este pastor se encarga también de ese mundo interior mío, ¿no? Y conforta, transforma, vivifica mi alma. Después vimos el domingo pasado, ¿verdad?, esta otra dimensión del versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Es decir, en aquellos momentos de indecisión, de confusión que debo enfrentar en la vida, cuando no sé qué camino tomar, cuando no sé cómo reaccionar, este Dios me guía. Y me guía, ¿verdad?, no anticipándome el futuro, porque se acuerdan que analizamos, ¿verdad?, estas prácticas que hoy día son tan comunes de querer saber qué es lo que viene en el futuro. Y veíamos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que eso es una aberración delante de Dios. Este afán, ¿verdad?, por consultar médiums, adivinos, ¿verdad?, el tarot y cuantas cosas, porque de alguna manera hay una incertidumbre en mi vida y yo quiero saber lo que va a pasar. El futuro es un problema, ¿no? Y de alguna manera queremos saber qué es lo que va a ocurrir. Pero este versículo me muestra que este Dios, al señalar David que me guía, que lo guía, es un Dios que va conmigo, ¿verdad?, a medida que yo voy desarrollando mi vida. Pero me guía no por cualquier lugar, sino que me guía por sendas de justicia. Es decir, esa dirección de Dios está vinculada a su propósito.
No es por donde yo quiera, ni es como yo quiera, sino que está asociado a un propósito y a una voluntad de Dios para con mi vida. Y finalmente decía ese párrafo, por amor de su nombre. En otras palabras, ¿verdad? Este Dios, este Señor, este pastor, va conmigo, me va guiando. No es que Él va avisándome del futuro, sino que me va guiando. ¿Se acuerdan que vimos un pasaje en Josué capítulo 3? Cuando el pueblo de Israel finalmente llegó a la ribera del río Jordán y está a puertas de pasar a conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Lo analizamos el domingo pasado. Y vimos ahí, mientras el pueblo de Israel está acampando, esperando pasar el río Jordán, ¿verdad? Dios les da una instrucción. ¿Y se acuerdan cuál es la instrucción? Me parece que está en el versículo 4, 5 del capítulo 3 de Josué. Dios les dice al pueblo, ¿verdad? Cuando ustedes vean a los sacerdotes que levantan el arca, se lo colocan en el hombro y empiezan a caminar y pisan el agua, ustedes deben salir de donde están y fijarse, poner sus ojos en el arca y seguir el arca, porque van a pasar por lugares que nunca antes ustedes han pisado y han conocido. La guianza y la dirección de Dios. La guianza y la dirección de Dios. Es decir, en estos momentos de confusión, de no saber qué debo hacer, qué debo decidir, si debo comprar, si debo vender, si debo decir que sí, si debo decir que no, ¿verdad? Y cuando me invade esa incertidumbre, Él me guía por sendas de justicia. Si usted se fija, ¿verdad? Hasta este momento todo lo que hemos visto tiene que ver con una forma de vida. No tiene que ver con la religión. El problema nuestro, ¿verdad?, es incorporar esta realidad a nuestra forma de vida, incorporarla a nuestras decisiones, incorporarla a nuestras emociones, a nuestros afectos. Hay un Dios, fíjense que la realidad de este salmo nos muestra, ¿verdad?, de que este Dios va conmigo, me acompaña y yo lo conozco. Hay una interdependencia, o mejor dicho, una dependencia mía con Él. Un Dios de misericordia. Hoy día quiero compartir con ustedes otro aspecto que también muchas veces debe enfrentar nuestra vida y donde Dios también se hace presente. Versículo 4. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense, interesante, versículos 1, 2 y 3. Si usted lee el texto, se va a dar cuenta de que David está hablando en tercera persona. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? El lugar es de dedicar. Él está hablando, Él es mi pastor, Él me guiará, Él me confortará. Pero en el versículo 4, Él cambia su lenguaje, ya no es en tercera persona, sino que es en segunda persona. Porque tú estarás conmigo. No. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No dice porque Él estará conmigo, sino que dice porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso ya nos muestra que a nivel del texto, aquí se produce un punto de inflexión. Aquí hay algo. Si usted se fija, ¿verdad? Y seguimos la lógica de los primeros 3 versículos, es una declaración en tercera persona, ¿no? Y Él está afirmando, si usted se fija, cada una de esas declaraciones son afirmaciones. Él es mi pastor. Él me guía a pastos, Él me guía a aguas, Él conforta mi alma, Él me guía por sendas de justicia. Son afirmaciones. Pero cuando pasa al versículo 4 aparece esta palabrita que es un conector, aunque. Es como que estuviese diciendo, ¿verdad?, el rey David, yo con Él tengo seguridad, yo con Él tengo provisión, yo con Él tengo sanidad, yo con Él, ¿verdad?, tengo dirección, yo con Él, se fijan, ¿no? Son sus afirmaciones. Este Dios, este Señor, ¿verdad?, es el que me ayuda en mis indecisiones, es el que me ayuda en mi confusión, es el que sana mi alma. Y aparece el versículo 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, este conector permite entender, ¿verdad?, que el salmista, a quien ha experimentado, ¿verdad?, todas estas relaciones, ¿verdad?, profundas con su Señor, con su pastor, deja caer la posibilidad
de que haya episodios en su vida en que lo alcance la catástrofe, la ruina. Porque ahí la cosa cambia, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos bien, cuando entendemos en nuestra fe que Dios ha provisto, que Dios ha cuidado, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando llega la ruina a nuestra vida? Porque si usted se fija, ¿verdad? Hay algunos conceptos que menciona el versículo 4 que son importantes de revisar, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, ¿qué dice? Mal alguno. Esa palabra mal, cuando uno la revisa en el hebreo, se refiere, ¿verdad?, a una catástrofe, a la ruina absoluta. Incluso hay una acepción ahí, ¿verdad?, que habla de ser despedazado. En el fondo, la experiencia, ¿verdad?, de vivir profundamente valles de crisis. Y es importante detenernos en ese aspecto. ¿Cómo es nuestra fe y nuestra relación o nuestra credibilidad en este Dios cuando debemos enfrentar episodios catastróficos en nuestra vida? Cuando llega la ruina a nuestra vida, ¿verdad? Cuando todo se deshace en nuestra vida. Cuando pareciera, ¿verdad?, que no hay esperanza, ¿no? Fíjense qué interesante, pero estos episodios en la vida de un ser humano se hacen presentes sin aviso, ¿no? Hay algunas cosas que es importante entender respecto a estos valles de sombra y de muerte. Primero, no avisan. Usted no sabe, no sé si lo habrán vivido alguna vez, pero usted no sabe cuándo se presenta. Puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través del diagnóstico que le dio el médico, puede ser a través de una reunión con su socio o con su jefe, puede ser a través de un accidente, en fin. Lo cierto es que estos valles de sombra y de muerte, ¿verdad?, no nos avisan, no son anticipados. Tampoco, ¿verdad?, son períodos en los cuales nosotros podamos preverlo. Uno de nuestros problemas hoy día es justamente prever todas las técnicas de administración, ¿verdad?, que conllevan a lo que es la planificación, ¿verdad? De alguna forma pretenden anticipar, prever, en el fondo, reducir la incertidumbre. Ese es el problema de la gestión y de la administración, reducir la incertidumbre. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que estos valles de sombra y de muerte se hacen presentes sin previo aviso. Y además son transversales, es decir, afectan a todos por igual. No hay, ¿verdad?, certezas de que a los que son más inteligentes o los que son más pudientes pudiesen no afectarles. Valle de sombra y de muerte. Cuando llega la tragedia, el trauma, la ruina a nuestro hogar, cuando no nos preguntaron si queríamos vivirlo, cuando no nos anticiparon, ¿verdad?, sino que pasó. ¿Qué pasa en esos momentos, no? Cuando no queda vestigio de nada. Cuando todo lo que se había planificado, ¿verdad?, en un cerrar de ojos, se vino abajo. Incluso donde aquello teníamos nosotros cifradas expectativas, matrimonios, hijos, proyectos, negocios, viajes, pero llegan esos periodos, ¿no? Por eso que el salmista dice, ¿no?, en su reflexión, aunque. Y esto es importante entenderlos, amados, porque de alguna forma esto afecta, mueve el piso de nuestras convicciones y de nuestras certezas. Hoy día hay muchísima gente que primero no cree en Dios o lo rechaza, y segundo, ¿verdad?, aquellos que tienen una leve intuición, ¿verdad?, le echan la culpa de muchas cosas que pasan. Incluso, ¿verdad?, esta frase es que Dios lo permitió, la usamos de manera indiscriminada y muchas veces hacemos cómplice a Dios de consecuencias de nuestras propias decisiones. De consecuencias de nuestras propias decisiones, que lamentablemente nos llevan y desembocan en periodos trágicos de vida. En otras ocasiones no. Incluso en otras ocasiones nos vemos afectados por la decisión de terceros. Los que han vivido la experiencia de la separación de sus padres, por ejemplo. Cuando vieron que sus padres se separaban y que entraban a una etapa, a un periodo difícil, ¿verdad?, que ellos no habían pedido, porque no se les preguntó, pero tienen que vivir y pasar
por un valle de sombra y de muerte. Lo otro importante entender, ¿verdad?, que son periodos transitorios, que no duran toda la vida. En algún momento es posible salir de esos valles de sombra y de muerte. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 16, versículo 33, me parece, del Evangelio de Juan? Jesús le dijo, se los compartí a ustedes: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, en el mundo tendréis sufrimiento, pero confíen, no se desanimen, yo he vencido al mundo. Con esa declaración Jesús inmediatamente, ¿verdad?, aquel que dijo, yo soy el buen pastor, está mostrándonos que en nuestras perspectivas de vida, cuando enfrentamos, ¿verdad?, esta aflicción, nuestros ojos tienen que enfocarse en Él. Confíen, yo vencí. Por consiguiente, hermanos, al examinar esta declaración, esta experiencia, este cántico, este poema de David, en el fondo nos interpreta y nos identifica plenamente. Yo no sé si aquí en este lugar hay alguien que está pasando por valles de sombra y de muerte. No sé si hay alguien en este lugar, ¿verdad?, que ha pasado por ese valle de sombra y de muerte. Lo más probable, ¿verdad?, es que algunos en poco tiempo, en no sé cuánto tiempo más, tengan que pasar por valles de sombra y de muerte. Entonces, al acercarnos a este texto, al pensar este texto y al ver la propuesta, la afirmación de este hombre, David, por supuesto que es pertinente para nuestra vida. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo no sé si usted ha visto o ha leído la experiencia de un hombre que aparece relatado en la Biblia. ¿Se acuerdan de José? Miren, abran su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a examinar un poco la vida de José. Si usted va al Génesis, que es el primer libro, en los últimos capítulos, capítulo 37, este era un muchacho, ¿verdad?, que era odiado por sus hermanos. Era un muchacho más o menos de 17 años y era aborrecido por sus hermanos. Miren lo que dice el capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Era un chico mimado, ¿verdad? Si uno lee la Biblia, uno puede llegar a establecer de que tal vez José era mamón. Porque usted sabe lo que es mamón, ¿no es cierto? Es un término de hoy día. El papá le construyó incluso una túnica y era su hijo predilecto. El papá tuvo 12 hijos. Él era el penúltimo. Y producto de eso, sus hermanos le aborrecían. Había envidia. Y fraguaron y tramaron, ¿verdad?, un acto violento en contra de este hermano suyo. Usted conoce la historia, está un poco más adelante. Lo vendieron. ¿Verdad? Cuando el papá mandó a José a ver a sus hermanos que estaban haciendo, sus hermanos tramaron, ¿verdad? Sus hermanos tramaron la traición y lo vendieron, porque en ese momento pasaban por el lugar unos mercaderes, ¿no?, unos comerciantes, una caravana de comerciantes, y lo vendieron. Inicialmente querían matarlo, pero tuvieron una discusión, ¿verdad?, y en un acto de misericordia, uno de los hermanos, el mayor, dijo, no, la verdad que no lo matemos, porque la sangre de él va a ser sobre nosotros, mejor vendámoslo. Encontraron que era mejor idea. Y lo vendieron. Y el chico tenía aproximadamente 17 años. ¿Se imagina lo que significa, verdad? ¿Cómo cambia el escenario de su vida? Después de ser el regalón, después de ser el predilecto, después de recibir, ¿verdad?, la ternura, el cuidado, la compañía, ¿verdad?, el sustento de su padre, al minuto siguiente su vida había cambiado dramáticamente para ser un esclavo, porque fue vendido como esclavo. Y llega a un país que se llama Egipto. Y él vive durante todo 13 años en medio de la ignorancia, del anonimato, pero no solo eso, sino que además como esclavo, incluso como un reo, porque fue puesto en la cárcel. No voy a entrar en detalles en la historia, pero lo que quiero hacer notar, ¿verdad?, es el tremendo valle de sombra y de muerte de este muchacho, 17 años. Yo no sé si ustedes han experimentado la traición en sus vidas, cambios tan duros,
de escenario en su vida. Cuando todo iba bien, cuando las expectativas, ¿verdad?, eran absolutamente satisfacidas, estamos contentos, ¿verdad?, tenemos un proyecto y de repente cambia absolutamente. Y se viene el mundo abajo, ¿no? Fue lo que vivió este hombre. Ahora, usted me dirá, sí, pero bueno, este es un relato de la Biblia, este fue un hombre íntegro, ¿no? Porque nosotros de alguna manera nos cuesta, cuando leemos la Biblia, interpretarla. Tenemos un entendimiento un tanto, no sé, medio espiritualoide, es decir, nos cuesta leer, ¿verdad?, lo que está detrás de esas líneas. Y fíjense que el propio texto bíblico nos ayuda a comprender la angustia de este hombre, porque un poquito más adelante, cuando pasa el tiempo y él finalmente es restaurado y tiene hijos, fíjense en el capítulo 41, me fui al tiro, me salté varios años de su vida, pero fíjense, para que podamos entender la aflicción de este hombre, capítulo 41, versículos 50, 51 y 52. Lo leo. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Este hombre sufrió profundamente. Fíjense que incluso cuando él se encuentra con sus hermanos, por favor, abre tu Biblia ahí en el capítulo 42, en el capítulo siguiente, en el versículo 21, 42-21, él se encuentra con sus hermanos, aquellos que le habían traicionado. Y miren la reflexión de los hermanos respecto de José. Y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta injusticia. José en ese momento era el gobernador de Egipto. Él había sido ascendido por su fidelidad a Dios y porque él había interpretado 2 sueños a Faraón. Y sus hermanos fueron a buscar, ¿verdad?, comida porque venían años de escasez y de hambre. Y dentro de toda la multitud que vino a Egipto en aquella época, este es un tema histórico, incluso que está en la historia, ¿verdad?, porque hubieron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Quien administraba, ¿verdad?, los recursos del reino, del imperio de Faraón, era José, después de haber sido un esclavo. Y dentro de todos los que vinieron sus hermanos. Habían pasado 22 años. Si usted toma las citas bíblicas, se las puedo dar después. Pasaron 22 años desde que él fue traicionado hasta que él se encuentra con sus hermanos. Entonces, cuando él los ve, él los reconoció. Y dice el texto, si usted lee los capítulos, que él se puso a llorar a gritos y tuvo que salir del lugar para que sus hermanos no se dieran cuenta. Algo estaba pasando en José porque estaba enfrente de aquellos que le habían traicionado, que habían provocado aflicción, sufrimiento, angustia en su vida. Se encontró frente a frente con aquellos que habían tramado, ¿verdad?, la traición para él. Esta es una historia profunda. Es una historia que nos compromete. Y en ese contexto, los hermanos, cuando se dieron cuenta, ellos no sabían que ese hombre que tenía todo el poder, ¿verdad?, para distribuir, para mandar, no sabían que era su hermano José, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Su mente estaba en otro lado, pero él sí lo reconoció. Y por eso que cuando empezaron a tener problemas, porque José hizo algunas artimañas, en fin, quiso mandar a buscar a su hermano menor, ustedes pueden leer la historia, ¿no? Ellos decían, porque estaban frente a la autoridad política del momento, estaban frente al ministro de Hacienda, ¿no?, aquel que tomaba las decisiones respecto de la distribución del ingreso. Hay que traerlo al lenguaje actual, digamos, ¿no? O sea, sobre la política económica del país. José, el esclavo.
Estaba él tomando decisiones sobre el gasto social. Está más elegante ahí. Ellos decían, esto que estamos viviendo debe ser por lo que le hicimos a nuestro hermano. Ellos no eran egipcios. Estaban en tierra extraña, extranjeras, donde todos iban a buscar alimento, porque no había alimento en ningún otro lado. Y fíjenselo en sus cavilaciones y en sus conversaciones, decía, esto debe ser, ¿se acuerdan? Porque cuando lo vendimos, ¿se acuerdan cómo él lloraba y nos suplicaba con angustia que no lo hiciéramos? El versículo lo dice. Ellos asumían y fueron testigos del profundo dolor de sus hermanos que lo traicionaban. Valle de sombra y de muerte. La traición. Ellos fueron testigos de cómo José se adentró en este valle. Pero miren, este mismo hombre un poco más adelante, cuando él finalmente se revela a sus hermanos en el capítulo 45, versículo 4. Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pueden decir frente a eso? Pastor, pero que a lo mejor él tenía una Biblia, ¿verdad? Y él sabía lo que iba a pasar. No, él era un elegido, alguien especial. Yo soy un humano común y corriente. No, yo no tengo esa capacidad. No. Eso es para algunos nomás, son para personas especiales. Que tienen una aureola acá, ¿verdad? Que son... Pero fíjense que en la declaración de José aparece un misterio que tiene que ver precisamente con los valles de sombra y de muerte. Acabamos de decir, ¿verdad?, que no los podemos prever. Acabamos de decir, ¿verdad?, que llegan y los vivimos. Acabamos de decir, ¿verdad?, que se llevan todo, porque llegamos a lo más bajo muchas veces y perdemos todo. Acabamos de decir, ¿verdad?, que no respetan ni condición social ni condición económica, sino que aparecen. Pero hay otro elemento que es importante y que lo vemos en esta declaración de José. No sé cómo, queridos hermanos, no sé cómo, se los digo con todo mi corazón, pero son episodios que Dios usa, aprovecha para conformar nuestro carácter y nuestro corazón. De alguna forma, ¿verdad? Dios, en medio de esa maldición, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, este Señor, este pastor, transforma, ¿verdad?, ese valle de sombra y de muerte en un valle, en un vergel de agua cristalina, ¿verdad?, donde hay árboles frutales, y no sé cómo lo hace, pero lo hace. Hasta tal punto, ¿verdad?, que José es capaz de declarar, fíjense lo que él dice, Dios me trajo acá. Usted me podrá decir, es que quiere decir que Dios entonces estaba confabulando con los hermanos. Dios es bueno. Él es bueno. No es que Dios, ¿verdad?, haya sido cómplice o haya entrado en una asociación ilícita, ¿verdad?, junto a los hermanos para que Él fuese traicionado y Él pudiese vivir el dolor, la angustia, ¿verdad?, y de esa manera cumplir sus propósitos como si nosotros fuésemos robots o marionetas manejadas por Él a su antojo y de acuerdo a sus planes y propósitos. No es eso. Lo que había en el corazón de los hermanos de José era rabia, envidia, era rencor.
Y eso gatilló, ¿verdad?, en la traición. Y aparece el valle de sombra y de muerte, ¿verdad?, sin siquiera saber o pensar en la vida de José. Y ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad?, se prolonga por 22 años. Por 22 años. Y él va de injusticia en injusticia, de calumnia en calumnia. Usted conoce la historia. Pero él se mantuvo porque lo más probable, ¿verdad?, que tenía la misma experiencia del rey David. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que murió el papá de José, porque José se trajo a los hermanos a Egipto y se trajo, ¿verdad?, al papá. Y murió el papá y apareció en la mente de los hijos, ¿verdad? Ahora que murió el papá, este se va a vengar. No, esto es fijo, o sea, no lo hizo porque estaba el papá con vida, ¿no? Pero ahora que murió, casi como el tema de las herencias, ¿no? Yo no sé si alguien ha vivido experiencias con herencias familiares. No, ahora que se murió la mamá, ¿verdad? No. Entonces cada uno toma cuartel, una guarnición ahí, y colocamos alambre de púa, ¿verdad? Entonces ya no hay más reuniones sociales de familia, ¿verdad? Porque cuando estaban los papás nos juntábamos, ¿verdad? Estábamos todos los hijos, revisábamos las fotos, hacíamos un asado, se murió el papá y la mamá, ahora nunca más nos juntamos, salvo que haya un funeral por ahí de un tío que hace 20 años que no vimos, ¿verdad? El matrimonio de algún sobrino. Pero miren el corazón de este hombre. Vayan al capítulo 50 de Génesis. Versículo 15, Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Si fijan, incluso incurrieron en la mentira, estaban nerviosísimos. Oye, mandemos a alguien que le diga, ¿verdad?, que el papá, ¿verdad? Pero José los mandó a llamar. Y miren lo que dice el versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis el mal, pero Dios lo llevó a bien. Dios lo transformó. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿verdad?, este valle de sombra y de muerte lo puedo soportar, lo puedo vivir, lo puedo experimentar, porque yo sé, ¿verdad?, que tú transformas la maldición en bendición. Y si bien es cierto, hoy día no entiendo nada, y esto me agobia, me asfixia, yo confío y decido tener fe en que tú vas a hacer lo que tú dices puedes hacer. José. Y José existió muchísimos años antes que David. Y ustedes ubican al apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo también lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cómo lo dijo Pablo? Mas a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Entonces, podemos entender desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos entender en la experiencia de patriarca, de hombres de Dios, y podemos entender en el Nuevo Pacto, ¿verdad?, en la obra que ha hecho Jesucristo en nuestra vida, que podemos vivir exactamente la misma experiencia. Porque si bien, ¿verdad?, no somos José, no somos David, pero somos hijos de Dios porque Él selló nuestro corazón con el Espíritu Santo que nos dio, de modo que podemos y tenemos la capacidad para enfrentar los valles de sombra y de muerte. No temeré. Fíjense que esa expresión, no temeré, significa que en esas circunstancias no hay pavor.
no hay improvisación, no hay escándalo, sino que hay una tranquilidad, no una resignación, ojo, no una pasividad, ¿verdad?, indolente, negligente, sino que hay una certeza y una convicción, de modo que yo transito por el valle de sombra y de muerte, ¿verdad?, no precipitadamente, sabiendo que esa aflicción, sabiendo que esa tristeza en algún momento va a pasar y que Dios está a mi lado a través de la obra de Jesucristo en mí, y yo puedo confiar en Él, porque de alguna manera Él transforma todas las cosas para que aquello que aparece como amenaza sea una bendición para mí. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Ustedes pensaron en hacerme mal. Ustedes quisieron arruinarme. Ustedes quisieron matarme. Ustedes quisieron venderme. Pero mira, Dios lo llevó a bien. Y hoy día yo estoy aquí porque Él está conmigo. Es más, yo puedo ayudarles a ustedes. ¿No? Hay un perdón también implícito en todo esto. Un perdón que se propicia, ¿verdad? Porque los ojos están puestos en lo que Dios hace en su vida, no en lo que los demás hacen en mi vida. Uno de nuestros grandes problemas, ¿verdad?, para pasar por estos valles de sombra y de muerte muchas veces es ese. Nuestros ojos están enfocados en personas, en objetos, en bienes, en prestigio, en honra, en recursos, en relaciones. Y por eso que nos resulta tan difícil sobrevivir a estos valles de sombra y de muerte. Porque nuestra seguridad y nuestra certeza está fundada, ¿verdad?, no en Dios, no en mi pastor, no en mi Señor Jesucristo, sino que en personas, en sucesos, en cosas materiales, ¿verdad?, que, comillas, nos proveen seguridad. Y para concluir, fíjense que el salmista dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vara y cayado son dos implementos que usaban los pastores al pastorear su rebaño. La vara lo usaba el pastor para proteger a su rebaño, porque muchas veces, ¿verdad?, las ovejas eran, ¿cuánto se llama? En algún sector de Palestina, eran devoradas, ¿verdad?, por osos. Incluso hay un sector, ¿verdad?, de ese lugar donde hay incluso leones. Entonces, el pastor era una vara pesada, ¿verdad? E incluso algunos llevaban ondas. Acuérdense del rey David, que con una onda mató a Goliat, ¿verdad? Pero usaban esta vara para proteger a sus rebaños. Y el cayado, ¿verdad?, tenían un cayado que era un báculo grande, lo usaban para guiar. E incluso lo usaban mucho en terrenos pedregosos para ayudar a las ovejas. Es como si el salmista estuviese diciendo: no tengo miedo porque tú estás conmigo, porque tu protección me alcanza. Tu vara. Porque tu protección me alcanza. Y no solo tu protección, sino que también tu dirección y tu guía. Señor, tú eres fiel. Señor, porque estás conmigo. Señor, tú me proteges. Es tu vara. Señor, tú me ayudas y me guías. Señor, tú me animas y me alientas. Porque dice el salmista, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es lo que es aliento? Es ánimo. Va a pasar. Estoy contigo. Tú puedes. Anímate. Te protejo. Te guío. Fíjense, esto es algo que nos cuesta entender por el pecado a veces y por nuestras culpas. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Jesús lo que estaba haciendo era extenderle, y perdonen que use este lenguaje, le estaba extendiendo un cheque en blanco a sus discípulos. Yo creo en ustedes, yo creo en ustedes, ustedes son. Porque los discípulos, si bien no entendían muchas cosas, ellos escuchaban a alguien, a este Jesús, ¿verdad?, que decía ser el Hijo de Dios, pero no entendía muchas cosas porque el Evangelio se estaba escribiendo. Sociedad bíblica todavía no existía. Y aparecía este hombre en medio del desierto y le decía: ustedes son la sal de la tierra, a 12 hombres, 4 de los cuales eran pescadores sin mayor instrucción, ignorantes para el resto.
¿Qué veía Jesús en ellos? ¿Por qué hoy día, esta mañana, te dice, no te desalientes? Vamos, dale. Tú vas a pasar por ese valle. Tú puedes hacerlo. Estoy contigo. Mi vara y mi cayado te animan. Te protejo, te guío, te animo. Tú puedes hacerlo. ¿Acaso no es el mismo contexto de la declaración de Jesús para con sus discípulos? Tú puedes hacerlo. Solo tienes que confiar en mí. ¿Se acuerdan una de las últimas cosas que Jesús dijo antes de ascender? En Mateo capítulo 28, al final dice, estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Aquí no estamos hablando de canutos, ni estamos hablando de católicos, no estamos hablando de alianza cristiana de corporaciones, no estamos hablando, sino que estamos hablando de realidad de vida. Uno de los grandes problemas hoy día es que nosotros no hemos aprendido a vivir esta forma de vida y esta experiencia de un Dios real en nosotros. Y cuando enfrentamos estos valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Nuestro primer discurso, nuestra primera reflexión es, ¿y si existe Dios, por qué tengo que pasar esto? ¿Acaso Él no es bueno? Se desarmó mi familia, mi papá por allá, mi mamá por allá. O me encontraron cáncer, perdí el trabajo. ¿Y acaso Dios no es bueno? Y me vienes a hablar de Dios. ¿Y quién te dijo, verdad, que Dios aseguraba, verdad, un futuro promisorio y próspero? Lo que Jesús y lo que Dios te ha dicho y nos dice en su palabra es que aunque tengas que vivir momentos difíciles y críticos en tu vida, yo voy a estar a tu lado, yo te voy a animar, yo te voy a guiar, yo te voy a proteger. Esa es promesa de Dios. Por eso que el salmista afirma, aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Es una hermosa noticia. ¿No lo ven? La esperanza de que en momentos de crisis y de conflicto, por el amor que Él tiene y por la gracia que Él tiene, ¿verdad? Y porque tiene pensamientos de bienestar y de bendición para nosotros, Él va con nosotros, Él nos guía, nos protege y nos alienta. Vamos, Guillermo, vamos, Mauricio, vamos, María, vamos, Carmen, vamos, Carlos. Aquí estoy, yo te guío. Ya va a pasar. Y transforma ese periodo en bendición, porque nos enseña a madurar. Y nos enseña y nos muestra una dimensión de Dios que hasta ese momento no conocíamos. Por eso que Job, ¿verdad? Después de todo su proceso y su calvario, cuando vive precisamente la ruina en su vida, él finalmente dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a tener un momento, por favor, personal, un momento ahí en tu corazón, en tu alma. El Señor sabía que tú hoy día ibas a estar en este lugar. Y esta palabra que el Señor ha entregado, lo que hemos leído, es porque sin duda la necesitas y la necesitabas en tu propia vida. Yo en esta mañana te quiero animar a que medites y reflexiones en tu corazón lo que hoy día estás viviendo. Quizás hace tanto tiempo que estás transitando por este valle de sombra y de muerte y solo ha generado en ti rencor, rabia, frustración, amargura, depresión. Pero hay un pastor, Jesucristo, que Él declaró, y así lo ha cumplido durante cientos y cientos de años, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy día te quiero invitar a que tú tomes la decisión de fijar tus ojos en Él. Te ruego que
aproveches este tiempo para examinar tu vida, la profundidad de tus decisiones, tus relaciones de familia, tu matrimonio, tus negocios, la relación con tus hijos, porque eso es vida. Y muchas veces los valles de sombra y de muerte se originan en esas dimensiones de nuestra vida. Yo en esta hora, en el nombre de Jesús, te quiero invitar a tomar decisiones. ¿Quieres fijar tu vista en Jesucristo? ¿Quieres aferrarte, aceptar su amor, aceptar su vara, aceptar su cayado y transitar sin temor, sabiendo que Él va contigo? Si hay alguien en este lugar que quiere experimentar profundamente esa realidad en su vida, yo te quiero invitar que pases aquí adelante, en el nombre de Jesús. Que tú pases aquí adelante. Es un momento especial. Yo les quiero pedir que mantengamos el silencio y el respeto y que dejemos que el Señor obre en el corazón de aquellos que clamen y busquen de su presencia. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien que quiere? Por favor, pase aquí adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es un momento especial donde Dios está tocando y obrando en la vida de algunos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay un amor, el amor de Dios abundante, la gracia y la misericordia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo abundante. Hoy día la quieres para tu vida, por favor. No lo rehuses. No lo rehuses. No lo rehuses en el nombre de Jesús. Y te quiero invitar que pases aquí adelante a presentar tu vida, tu alma, tu mundo interior, tu proyecto de vida. Si hoy día reconoces que estás viviendo momentos difíciles, pídele al Señor que te dé esta claridad y esta fe para aceptar su dirección, para aceptar su poder y su ayuda en tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Su presencia es con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, y porque nos anima y nos alienta. Yo te quiero rogar, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana toman sus decisiones, abren sus corazones y claman a tu presencia en el nombre de Jesús. Que tú seas, Señor, bendiciéndoles, animándoles, fortaleciéndoles en el nombre de Jesús, y que puedan aprender, Señor, a enfocar su mirada, su vista, sus propósitos y motivaciones en lo que tú, Señor, quieres hacer para cada uno de ellos. Bendíceles, Señor. Tú conoces su historia, tú conoces su vida, sus sufrimientos, sus nostalgias, sus vergüenzas, Padre, pero tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo, transformas la maldición en bendición, Padre. Señor, y nos enseña, nos anima. Por eso oramos en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, para que tú te glorifiques, Señor. La gloria y la honra es para ti, mi Dios. Santo es tu nombre. Y más allá de la incredulidad de algunos, más allá, Señor, de la obra satánica, Señor, tú eres Dios, el único Dios verdadero. Y en esta mañana, en un acto de fe, Señor, nos humillamos delante de tu presencia para clamarte, Señor, y reconocer que tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Amado Dios, y tú nos permites transitar por esta vida sin temor, sabiendo que tu vara y tu cayado, Señor, nos infunden aliento, nos animan, nos protegen, nos guían. Señor, bendice a tus hijos, a cada uno de ellos, a aquellos que, Señor, han sido tocados por tu palabra en esta mañana. Anímales tú, Señor, amado Dios, y que al salir de este lugar
ellos tengan la certeza, la convicción de que tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu va con ellos. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Señor, porque tú traes a nuestro corazón esperanza, porque tú traes a nuestra vida, Señor, propósitos, porque en medio, Señor, de esta vivencia, Señor, que llevamos, tú te haces real en cada uno de nosotros. Consuela, mi Señor, aquellos corazones acongojados, aquellos corazones atribulados, que tu Espíritu Santo consuele, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, conoces historias de vida, nombres, influencia, familia, situaciones, a cada uno de ellos, Señor. Por eso yo los presento delante de tu presencia. Obra para la gloria tuya, Señor, para la gloria tuya, Padre Santo, para la gloria tuya, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Bendito eres, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Señor. Escucha la oración de tus hijos, mi Dios, desde el alma, desde la profundidad de sus vidas, y glorifícate en ellos, Señor. Por favor, Padre Celestial, que seas una realidad, Señor, conforme a la fe de cada uno en sus vidas, en sus decisiones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelvan a sus asientos, queridos.